Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy el doctor Jaime Alejandro Sánchez Gutiérrez. Soy médico neumólogo. Actualmente estoy aquí en la ciudad de Guadalajara, muchos de ustedes me conocen. El día de hoy quiero hacer este video para responder algunas dudas que haya por parte de ustedes respecto a COVID. Esta semana he tenido diversas consultas con pacientes con COVID y han saltado muchas dudas. Dudas sobre el manejo, dudas sobre las pruebas, dudas sobre la función a largo plazo de los pacientes con COVID. Entonces veo que ya hay 5 personas por aquí conectadas, me gustaría que hicieran preguntas de COVID, cualquier cosa que tengan dudas, podemos ir respondiendo esas preguntas e ir manejando mucha información falsa que hay respecto al manejo de la enfermedad. Día a día me mandan mensajes a veces los pacientes preguntándome sobre cuestiones de la enfermedad, medicamentos que se les dan a los pacientes con COVID, recomendaciones a veces sin ningún sustento para el manejo de COVID. Y es importante siempre estar cerca de alguien que esté al contacto con pacientes con COVID para saber qué sí y qué no en los pacientes con COVID, cuáles son los problemas en el corto plazo, ¿no? Me pregunta aquí, Rix, en cuestión de la evidencia de reinfección. Sí hay evidencias de reinfección, pero estas evidencias de reinfección son como las de otras enfermedades virales, que después de cierto tiempo uno puede perder la inmunidad que tomó al virus. Actualmente para este virus sabemos que el periodo de inmunidad puede ir de los 3 meses hasta algún par de años. Hay pacientes reportados en la literatura que pareciera ser que ya desarrollaron una reinfección después de 3-4 meses de haber padecido la infección, pero si nuestro cuadro de COVID fue en un periodo corto de menos de un mes o un mes, pues la realidad es que lo más probable es que sigamos protegidos para la enfermedad. Eso no quiere decir que hay que bajar la guardia, que no hay que dejar de usar el cubrebocas, claro que no, pero definitivamente nuestro sistema inmune no olvida las infecciones contra las que se ataca, ¿no? De hecho, hace poco se publicó un artículo donde muchas personas que no han estado en contacto con coronavirus, con este COVID-19, SARS-CoV-2, pareciera que tienen una respuesta inmunológica a este virus. ¿Por qué? Porque como existen muchos coronavirus en el ambiente y puede ser que en el transcurso de nuestras vidas nos hayamos infectado de ellos, nuestro sistema inmune ya tiene una respuesta guardada contra los coronavirus y muchos pacientes por eso son asintomáticos, no hacen síntomas o presentan una enfermedad muy leve. Entonces sí hay evidencias de reinfección, pero no es algo que debiera de preocuparnos en este momento, ¿no? ¿Cómo influiría el COVID-19 en alguien con lupus? Bueno, las personas con lupus son personas vulnerables que tienen una enfermedad que ataca el sistema inmunológico y claramente todas las personas que tienen enfermedades de este tipo y que además muchas veces están tomando medicamentos para esta enfermedad pueden ser más susceptibles a una infección por COVID. Hay pocas evidencias al respecto porque simplemente no tenemos tanto tiempo de conocer el virus, pero definitivamente una persona que tenga lupus debe de tener cuidados importantes de su salud, de cubrebocas, lavado de manos, no salir a cuestiones que no sean esenciales para que no haya infección, ¿no? Si sí hay una sospecha de infección por COVID en un paciente con lupus, pues definitivamente lo principal es vigilar la oxigenación del paciente. Tener todo su oxímetro. Esto, ojalá que las personas que están aquí ya conectadas, tener un oxímetro en casa es esencial. Hay que tenerlo ya. Eso sí, aunque no estemos enfermos, hay que comprarlo y hay que tenerlo en casa para cuando pueda ser necesario utilizarlo. Entonces, medir la oxigenación es una forma muy importante de vigilar a los pacientes con COVID y de saber si hay que llevarlos al hospital, si hay que iniciar tratamiento, si hay que buscar ayuda médica. Entonces hay que, ante una sospecha de COVID, hay que tener un oxímetro para medir y si tenemos capacidad de tomar una prueba para COVID, una PCR para COVID, hay que tomarla. Y más en pacientes de alto riesgo como son los pacientes diabéticos, hipertensos o con enfermedades inmunológicas, ¿no?
Malas noticias para la vacuna. Hay dos tipos de inmunidad. Hay una inmunidad que es la inmunidad serológica, que tiene que ver con los anticuerpos, y la inmunidad celular, que quiere decir que nuestras células pueden montar una respuesta de defensa y o producir en su momento anticuerpos. Lo que sabemos es que coronavirus deja una respuesta inmunológica de anticuerpos, pero también deja un recordatorio celular para que las células puedan actuar en su momento contra COVID. Entonces, si eso pasa, lo más probable es que la vacuna estimule de entrada la cuestión serológica y también posteriormente la cuestión celular, y eso aumentaría la efectividad de la vacuna. Definitivamente, pues la vacuna ahorita está a largo plazo todavía, no es algo que vaya a llegar pronto, parece ser. Por eso lo más importante ahorita son las medidas de prevención, ¿no? Lavado de manos, la cuestión del cubrebocas y evitar las aglomeraciones o salidas no esenciales de los pacientes, evitar las reuniones familiares que conglomeren a un gran grupo de personas, y cuidar a las personas que estén susceptibles, ¿no? La mayoría de los pacientes que están llegando a las consultas médicas son pacientes que tienen más de 50 años, que estuvieron en una reunión previamente, que tuvieron alguna fiesta, los visitó un familiar o hubo algún contacto, que ahí es donde se perdió el cerco de esta persona y se infectó, ¿no? Entonces, ante una persona que tenga síntomas, hay que pensar siempre que estamos frente a un tema de COVID, ¿no? Igual si hay alguien que tenga dudas, por favor apúntelas. Por aquí tengo otra. Comenta Laura: doctor, si tengo molestias en la garganta muy leve por 4 días sin ningún otro síntoma y mi oxigenación está bien, ¿recomienda asistir al neumólogo? No, Laura, no te recomendaría asistir al neumólogo. Tú estás haciendo las cosas perfectos. Yo diría de entrada, Laura, asume que esto es COVID. O sea, todos los pacientes que ahorita tengan molestias mínimas de la garganta, de sensación de gripa, sensación de lo que sea como una gripa o parecido, deben de asumir por seguridad de ellos y de sus familiares que están frente a COVID y que están infectados de COVID. Si tienen un oxímetro como lo está haciendo Laura, ella está a 96, 98, no hay que hacer absolutamente nada, hay que tomar algún analgésico, paracetamol, metamizol para las molestias, y hay que vigilar. Normalmente los síntomas más fuertes de COVID aparecen después del día 7 de la enfermedad. Si tú empezaste hace 4 días con los síntomas, vas en el día 4, normalmente en el día 7 a 11 es cuando puede existir baja de la oxigenación. Cuando eso suceda, entonces sí hay que buscar ayuda con neumólogo, internista o cualquier médico que esté manejando COVID. Y hay que tener mucho cuidado cuando elegimos a nuestros médicos, porque hay que elegir médicos que estén haciendo medicina basada en evidencias y no en creencias, porque ahí es donde de pronto me llegan a mí pacientes con recetas enormes, 15 medicamentos diferentes, que ninguno sirve para COVID, y realmente pues eso nomás hace gastar a la gente, porque la gente se molesta porque tiene que gastar en una receta, y la realidad es que no hay ningún sustento científico para dar recetas con ese número de medicamentos, ¿no? Todos los pacientes posinfección de COVID requieren rehabilitación pulmonar, pregunta Raquel. Hay que hacer una valoración, eso sí. Todos los pacientes que hayan padecido COVID y que hayan tenido desoxigenación o que hayan tenido radiografías con datos de neumonía o que estén padeciendo síntomas crónicos, fatiga, falta de aire, dolor en el pecho, tos, problemas para respirar en el día, todos esos pacientes tienen que acudir a una visita de valoración con un neumólogo, quien determinará si ellos son candidatos o no a un tema de rehabilitación pulmonar. No solo COVID, todas las enfermedades respiratorias que sean neumonías, por ejemplo, todas requieren un periodo de recuperación de la función pulmonar, y ahí es donde la rehabilitación pulmonar hace su trabajo de aumentar las capacidades del pulmón a lo que era antes, o al menos cercano a lo que era antes, y además quitar los síntomas respiratorios de COVID, ¿ok? Y quien tenga más dudas, por favor, las escribe y las vamos respondiendo. Tenemos otra. En caso de tener sospecha de COVID, ¿qué tenemos que hacer o con quién acudir? Ok. Voy a hablar de México, ¿no? Porque estamos en México y vamos a hablar de México. Si tenemos una sospecha de COVID en México,
lo principal es asumir que tengo COVID. O sea, si yo tengo síntomas, lo principal es asumir que tengo COVID. No importa que no tenga una prueba, no importa que no tenga para hacérmela, no importa que no me la puedan hacer, lo más seguro es asumir que tengo COVID. Lo siguiente es tener un oxímetro. Hay que tener siempre un oxímetro a la mano. Son equipos que se pueden comprar en cualquier farmacia, se pueden pedir por internet, no son extremadamente caros, son la mejor inversión que pueden hacer en este momento. Y medir la oxigenación. Mientras la oxigenación no baje de lo que consideramos normal, que aquí en la ciudad de Guadalajara, 96-98, el paciente no debiera de ir a ningún lado, debiera de quedarse en su casa, tomar medicamentos para los síntomas y posteriormente ir vigilando todos los días. ¿Cuántos días? 14 días. Después de esos 14 días, si el paciente ya no tiene síntomas de nada, se considera curado y puede regresar a su vida normal. Entonces, si tenemos sospecha de COVID, hay que asumir que estamos frente a COVID. Si tenemos capacidad de tomarnos la prueba, porque sí podamos por cualquier razón, si tenemos posibilidades, pues no la tomamos. Pero también no hay que poner todo nuestro empeño en la prueba, pues, porque las pruebas te pueden salir negativas y de todos modos puedo tener COVID. Entonces, si estoy teniendo síntomas gripales, lo más seguro para mí y para mi familia es aislarme y vigilarme. Pueden acudir con un médico sin problemas, y más si tienen enfermedades crónicas o de algún tipo, pero muchas veces los pacientes a mí me llegan y van con el médico general o médico de cualquier especialidad, y muchas veces lo que les dicen es, esto es una gripa normal, no es COVID, esto es una gripa normal, no es COVID. Eso no se puede decir. Yo no puedo ponerle a nadie una imposición de manos y decirle que no tiene COVID sin una prueba. Lo más seguro es asumir que ese paciente tiene COVID y manejarlo subsecuentemente como COVID, aunque no tengamos la prueba. Eso es lo más seguro. En una persona de 86 años con EPOC, ¿cuánto es la oxigenación que debe de tener? Bueno, Sandra, eso depende mucho de la medición previa que tenía tu paciente. En los pacientes con EPOC hay niveles de EPOC. Hay grados y esos grados dependen de la función pulmonar del paciente y de los síntomas del paciente. Entonces no hay un nivel normal. Normalmente los pacientes con EPOC más graves podrían tener oxigenaciones de 85, 80 o 90 sin oxígeno, 85, 90, y los pacientes que no tengan problemas graves de EPOC, estén en un estadio inicial de EPOC, pudieran hasta tener oxigenaciones normales. Entonces realmente si tienes oportunidad de medirle a tu paciente la oxigenación sin oxígeno y apuntar cuánto tiene para saber cuál es su basal, ¿no? ¿Cuál es su basal? Y eso es lo que te va a decir si baja o si sube en el caso de que padezca COVID, ¿no? ¿En qué momento se aconseja utilizar enoxaparina? La enoxaparina es un medicamento que es un anticoagulante que se utiliza en dos momentos de las enfermedades. Uno, como profilaxis de la infección. Profilaxis de la coagulación. Cuando yo tengo un paciente hospitalizado, de cualquier cosa, ¿no? Si lo tengo hospitalizado, los protocolos dictan que si lo voy a tener hospitalizado más de ciertos días, le tengo que poner una dosis profiláctica de enoxaparina. Si el paciente tiene datos de trombosis, o sea, que ya tenga un trombo y que yo ya lo haya detectado por ultrasonido, por un estudio de tomografía, entonces son pacientes que les debo de dar dosis más altas de enoxaparina. Yo recomendaría que enoxaparina la utilicemos solo en el contexto de un paciente hospitalizado por COVID o por otra enfermedad, pero en este caso la pregunta va dirigida a COVID. Un paciente que esté hospitalizado podemos utilizar enoxaparina. En un paciente en casa podemos utilizar enoxaparina. No es lo recomendable, pero la realidad es que en una situación como en México, donde hay muchos pacientes que están en sus casas requiriendo un hospital y no han podido conseguir un hospital, muchas veces en esos pacientes hay que hacer una valoración sobre si necesitan o no necesitan enoxaparina. Hay que seguir las guías en el tema. Si el paciente tiene elevación del dímero D, si tiene datos de trombosis o si va a estar en cama muchos días, hay que iniciar enoxaparina a dosis profilácticas como lo hacemos siempre, aunque esté en su casa. Pero hay que vigilarlo. No podemos iniciarla de enoxaparina y decirle que regrese en 15 días porque puede pasar una complicación, ¿no? ¿A partir de cuándo se toma la prueba? Una vez iniciados los síntomas, pregunta Nancy Murillo.
A partir de las 72 horas de que yo haya estado en contacto con la persona que está sospechosa de tener COVID o que ya es confirmada de COVID. Si yo ya tengo síntomas, de COVID, ya en ese momento me debo de tomar la prueba y ya, debo de hacer el manejo como tal, ¿no? O aislarme y asumir que tengo COVID, pero normalmente si tengo síntomas, en cualquier momento. Si no tengo síntomas, pero estuve en contacto con alguien, tengo que esperar al menos 72 horas para hacerme la prueba y aislarme mientras, ¿no? Pregunta Fanny Lisbeth, que tiene un paciente, un familiar con tos, con flemas de 2 semanas. Un médico le mandó a hacer estudios donde salió alterado el dímero D y le dijo que si solo por eso es positivo. No, el dímero D el dímero D es la cosa más inespecífica del mundo. Se eleva por muchas situaciones. Se eleva con solo tener infección de cualquier tipo, no importa cuál sea COVID, el dímero D se eleva. Nos sirve para algunas situaciones que no voy a explicar aquí, pero el dímero D es muy inespecífico. Claramente no. Si con un dímero D te dicen que tiene COVID, pues no. Pero claro, él tuvo tos con flemas 2 semanas. Hay que asumir que pudo haber sido COVID. Claramente, no es por el dímero D, sino porque tuvo síntomas respiratorios en época pandémica y claramente pues eso es un paciente sospechoso de COVID. Lo mismo que comentaba previamente, si se puede aislar, que se aísle, vigilar la oxigenación y decidir en algún punto si hay que dar anticoagulantes o no, si el paciente lo requiere. La mayoría de los pacientes que pueden estar en su casa no lo requieren, pero eso yo les voy a, por ejemplo, yo sí he tenido pacientes en su casa con enoxaparina, pero claro, hay que estarlos vigilando diariamente que no haya complicaciones. Entonces, pero no, por el dímero D no. Una vez presentados los síntomas, a partir de que comento... Ok, a partir de presentar los síntomas, ¿a partir de qué momento es recomendable realizar la prueba? No, ya cuando tenga síntomas ya se puede hacer la prueba. Pero repito, no es necesaria para hacer el diagnóstico de COVID. O sea, el diagnóstico de COVID hay que hacerlo cuando el paciente ya tiene sintomatología característica de enfermedad por COVID y no hay que irnos con la idea de que, no, esto no es COVID, ¿no? Porque con esa idea de esto no es COVID, esto es una gripa normal, se termina infectando toda la familia y llega a las personas más vulnerables, que normalmente son padres y abuelos, y es ahí donde hay que tener mucho cuidado. Los pacientes asmáticos deben ser tratados por neumólogo o por un alergólogo. Bueno, Sandy, eso es la realidad es que los dos especialistas ven asma. Los alergólogos y los neumólogos siempre han trabajado en conjunto en el control del asma. Ciertamente las técnicas de manejo o de control del asma para un alergólogo y para un neumólogo a veces son diferentes, pero pues si tú estás bien controlada, pues te puedes manejar con quien quieras, ¿no? No hay problemas con quien te manejes mientras estés controlada y utilices los medicamentos que te dan, pues no veo problemas, pero los dos manejan el asma. Bueno, número, sí, bueno, en la página de aquí ahí están mis teléfonos, ahí pueden hacer citas. Ahorita la mayoría de las citas las estamos dando en línea, pero bueno, podemos hacer una valoración para ver si tenemos que ver unos presencialmente. Me preguntaba Andrea sobre que aparecía que no le daba el número. Hay que ponerle 33 24 71 99 98. Ahí pueden hacer citas o pueden ingresar a través de Doctoralia en la plataforma con mi nombre, Doctoralia Jaime Alejandro Sánchez Gutiérrez, y ahí van a encontrar todas nuestras citas. Diana pregunta, y les repito por favor, dudas sobre COVID, pásenlas, todas las dudas que tengan sobre COVID, vamos a estar un ratito más respondiendo esas dudas. Si tienen dudas, preguntas, lo que sea. ¿El Montelukast ayuda para proteger el pulmón como prevención para COVID? No, Diana, el Montelukast es un medicamento que es para un tipo de asma, para un tipo de alergias, que tiene una función específica en unas células específicas, pero no está demostrado que sea preventivo ni tratamiento para COVID. Muchos pacientes que son asmáticos pues toman Montelukast de manera crónica y pues claro que no hay que suspendérselos porque lo toman de manera crónica. Pero si alguien te dio Montelukast diciendo que esa pastilla era para el COVID, pues te está mintiendo, no es para el COVID. Pero puede ser que tú tengas asma aparte y que por eso te recetaron COVID. Pero no, perdón, por eso te recetaron Montelukast, no para COVID. Alejandra comenta, doctor, yo tuve síntomas y ahora tengo a mi madre en el hospital, ya dio positivo. Apenas estoy presentando dificultad para respirar, pero solo en ratos. Bueno,
Alejandra, lo ideal es que tengas tu oxímetro, hay que tomarte la oxigenación, ver cuánto estás oxigenando. Los pacientes que tienen COVID pueden desarrollar falta de aire, pero la oxigenación puede estar relativamente controlada. Si la oxigenación está bien, entre 96 y 98, probablemente todo está bien, solamente que pudiera ser que estés presentando un poco de fatiga secundario a la enfermedad, puede ser que tengas un poquito de inflamación pulmonar que no condicione desoxigenación. Si ese síntoma persiste o aumenta, pues sí habría que verte en una cita presencial o en línea para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Edna pregunta, en su experiencia, ¿cómo le está yendo a los asmáticos si se enferman de COVID? Ya hay varias publicaciones. En mi caso, los pacientes que he tenido con asma y COVID no han tenido mayores problemas con la enfermedad. Muchos de ellos se comportan igual que todos los demás. Pero ya en la literatura ya hay algunas publicaciones donde otros médicos en el mundo nos comparten la experiencia de sus pacientes asmáticos e igual parece ser que no hay diferencias en cómo les va a los pacientes asmáticos y en cómo le va al resto de los pacientes. De hecho, es importante saber que los medicamentos que se utilizan para el asma parece ser que tuvieran algún efecto de protección para infectarse por COVID. No quiere decir que utilizamos los medicamentos de los asmáticos para prevenir COVID, pero quien ya los usa, pues tiene un poco ese factor que quizá el medicamento le proteja. Por eso todos los medicamentos que se dan para el asma no se deben de suspender durante esta época. César Alegría pregunta, ¿el suplemento inmunocal es recomendado para la recuperación posterior a COVID? No, no hay ninguna prueba de que estos medicamentos tengan ningún tipo de efecto en el paciente. La mayoría de estos medicamentos son suplementos alimenticios, que el responsable de tomarlos eres tú, no es ni el médico que te los recomienda. Entonces, yo nunca he dejado inmunocal para la recuperación, nunca lo he necesitado. Los pacientes necesitan, si hay muchos síntomas posteriores a COVID, necesitan rehabilitación pulmonar y física para poder regresar a la normalidad. Diana, ¿recomiendas las gotas de nanotecnología como gas D, cítrico, zinc para fortalecer el sistema inmunológico? No, Diana, qué bueno que haces esa pregunta. Ya se me hacía raro que no se hiciera una pregunta de este tipo. No. Ninguno de estos medicamentos son para COVID, ni tienen ninguna función en COVID. Son suplementos alimenticios. Me voy a atrever que son formas de hacer dinero por parte de las personas que venden esto. Yo no los recomiendo, yo no los uso, nunca los he necesitado, entonces si ustedes los quieren tomar es a cuestión de responsabilidad de uno solo, no le veo yo ninguna función. Y no existe ninguna publicación al respecto que diga que estos medicamentos funcionan para el sistema inmunológico, ni que lo refuerzan, ni nada por el estilo. Blanca Arriola pregunta, bueno, les repito, si tienen preguntas o dudas, ya casi vamos a terminar, pero si tienen preguntas o dudas, por favor, lo que sea sobre COVID, sobre cualquier tema de COVID, por favor pónganlo en los comentarios. Si han tenido pacientes trasplantados de riñón con COVID y cómo los ha tratado. Bueno, Blanca, los pacientes que tienen enfermedades de trasplante de riñón son pacientes de muy alto riesgo, en el sentido de que si se infectan pueden desarrollar un cuadro grave por la enfermedad. No es fácil el manejo con ellos, se manejan en hospital la mayoría de ellos. Muchos de ellos requieren intubación, muchos de ellos requieren oxígeno a grandes dosis. Se manejan igual que los demás pacientes, se maneja controlando lo renal y controlando la inflamación pulmonar que puedan desarrollar. No hay un tratamiento específico para este tipo de pacientes, solamente controlar las comorbilidades que tiene el paciente, porque un trasplantado de riñón normalmente tiene alguna otra enfermedad, pero no hay un tratamiento específico, ¿no? Mario Torres, creo que es Mario Torres, pregunta, buenas tardes, después de tener COVID, mi oxigenación es de 92 a 95 a diario. ¿Necesitaría algún tipo de terapia o algún tratamiento? Lo más probable es que sí, Mario, o sea, habría que hacerte una valoración, habría que hacerte una prueba de la función de la respiración para ver a cuánto está funcionando tu pulmón. Y si estás teniendo persistentemente síntomas o la oxigenación no sube, probablemente sí te beneficies de realizar rehabilitación respiratoria, ¿no? Sí, probablemente sí te beneficies. Muchos pacientes después de la enfermedad por COVID persisten con síntomas de la enfermedad, entonces es importante estar vigilando qué tan frecuentes son esos síntomas, qué tan molestos son,
y hacer un corte de la función de la respiración, ¿no? Como un corte de caja al final del COVID para saber qué quedó en el pulmón y saber si hay que tomar algún tipo de manejo para eso, que normalmente es rehabilitación, ejercicios respiratorios, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Creo que ya no hay más preguntas. Bueno, el enlace era para esto, para responder dudas. Mis consejos: tengan su oxímetro, vigilen su enfermedad, cualquier síntoma gripal de cualquier tipo, de garganta, cualquier molestia, hay que considerarlo COVID. Hay que ir con médicos que estén certificados y que tengan experiencia en el manejo de la enfermedad. Puede ser cualquiera, neumólogos, internistas, cualquiera que esté manejando, pero pues vean qué les recetan para que no tengan problemas con los efectos secundarios, ¿no? Bueno, pregunta aquí Edna, si tenemos síntomas, ¿podemos aceptar en línea? Sí, yo les digo, a todos mis pacientes los estoy mandando en línea. Si es por COVID, los mando en línea, entonces pueden hacer cita en línea sin problemas y los podemos ver. Muchas personas no le tienen mucha confianza a la cita en línea por diversas situaciones, pero la realidad es que hemos resuelto un montón de casos de COVID con pura cita en línea. Y creo que no hay problema en la cita en línea. Podemos resolver muchas cosas y de hecho podemos valorar si el paciente se tiene que ir al hospital o se tiene que quedar en su casa. El oxímetro, eso es súper importante. El oxímetro es súper importante. Si yo tengo una consulta en línea con ustedes, vamos a ocupar el oxímetro. Entonces creo que el oxímetro es una excelente forma de ir vigilando si tenemos problemas pulmonares, ¿no? Si un paciente lleva 10 días sin oler o sabor, eso es COVID casi al 100%, Diana. Un paciente que se quedó sin olor, sin sabor, sin gusto, es COVID, eso es COVID. Hoy en día con lo que tenemos es COVID, entonces hay que asumir que es COVID. Hay que aislarse y hay que medir su oxigenación. Diana me pregunta que lleva 10 días sin sentir sabor o olor. Aislarte, mide tu oxigenación y lo más probable, Diana, es que esto sea COVID. Mientras la oxigenación no baje, pues es un caso asintomático. Muchos pacientes hacen este síntoma, el tema del sabor o el olor, es muy común. Entonces pues hay que cumplir tu aislamiento y cuidado con las personas que están alrededor de ti, específicamente las personas mayores. Alma Contreras pregunta el dióxido de cloro. El dióxido de cloro es una estafa que no nació con el COVID. El dióxido de cloro tiene años promocionándose para curar todas las enfermedades del mundo. El dióxido de cloro es la estafa de esta pandemia. Mucha gente está haciendo mucho negocio con el cloro. O sea, es dióxido de cloro, es lejía, es cloralex. Es una estafa. Las personas que lo defienden nunca te dan una evidencia científica real de lo que hace el dióxido de cloro. Y he tenido pacientes que falló el riñón secundario a una dosis inadecuada del dióxido de cloro. Entonces yo les recomiendo que no hagamos tonterías, no nos desesperemos con las cuestiones de la enfermedad. Yo entiendo que puede haber desesperación y que querramos utilizar todo, pero no es así, no debemos de ser así. Debemos de ir manejando al paciente conforme va avanzando su enfermedad y irle ofreciendo lo que la ciencia dicta. Yo entiendo, si alguna persona cree en la medicina alternativa, pues está bien, que lo haga con su propio riesgo. Yo no profeso ese tipo de medicina y por lo tanto no lo recomiendo, ¿no? Diana, ¿en cuánto tiempo recupera el olor y sabor? Lleva un mes y tuvo pocos síntomas y le empezó a los 15 días después de infectarse. Sí, probablemente ya pasó la infección. No hay un tiempo, pero hablamos entre 1 y 2 meses de recuperación de estos síntomas. Si no lo recupera, sí habría que acudir a valoración con un otorrinolaringólogo para que haga revisión de este tema. ¿Manejo las pruebas? No, yo no manejo pruebas, yo no hago pruebas rápidas en mi consultorio. Las pruebas rápidas aún no son muy útiles para el tema de la enfermedad. Muchas personas, y eso lo quiero decir muy claro, muchas personas se hacen pruebas rápidas y como les sale negativa, asumen que están negativas y eso es una equivocación. Si yo tengo síntomas y me hago la prueba y sale negativa, no le puedo creer a la prueba. Si sale positiva, sí, le puedo creer a la prueba, pero el problema de las pruebas rápidas es que son muy poco exactas y como son muy poco exactas, puedo tener muchos errores y entonces por eso yo no las uso y de hecho no se recomiendan internacionalmente para estarlas haciendo. Todavía, muy probablemente más adelante las pruebas se hagan mejores, tengan mejor capacidad de diagnóstico y eso cambie, pero ahorita no.
Diana, pues te digo, si tienes pérdida de olor y sabor, adelante, hay que aislarse y hay que cuidar el tema de la infección. Te recomiendo que posteriormente, tú sí, por ejemplo, en unos 15 días te podrías realizar una prueba rápida para ver si ya tienes anticuerpos contra la enfermedad y saber si sí te infectaste ya. Eso es para lo que serviría una prueba rápida. La prueba rápida la tiene que hacer quien sepa interpretar la prueba rápida y quien sepa decirte realmente su resultado. Y a veces no la hacemos sin saber nada y solo son confusiones. Alejandra López, mi pequeña está en contacto con toda la familia, ¿cómo puedo protegerla a ella? No la he tenido con ningún síntoma. Bueno, definitivamente los niños son las personas como de más bajo riesgo de la enfermedad, casi no desarrollan complicaciones de la enfermedad, pero los niños, bueno, pues de preferencia hay que cuidarlos de los contactos con personas que estén infectadas. Y bueno, a los niños ya mayores de 3 4 años pueden tener ya su protección de cubrebocas cuando salen, pero definitivamente los niños son los que menos nos preocupan, no es que no nos preocupen, porque a menos que tenga una enfermedad grave tu niño, que tuviera algún problema cardíaco o algún problema inmunológico, pero si es más allá de eso, la realidad es que los niños son casos que no hacen gran problema. ¿Okay? ¿Alguna otra duda? Estamos al punto de fenilar. Veo que por aquí hay 40 personas conectadas. Si hay dudas sobre COVID, preguntas sobre tratamiento, sobre manejo, sobre tratamientos que les hayan dicho que funcionan, sobre síntomas de la enfermedad, sobre lo que sea. Les decía yo el oxímetro. Es muy importante tenerlo, es importante la vigilancia. Muchas personas cuando hablan a la consulta les comentamos que la cita es en línea y muchas personas no quieren la cita en línea. Yo entiendo que quieren a veces que nosotros los veamos de manera presencial, pero la realidad es que con una cita en línea se puede resolver el tema y evitamos esparcir la infección más, ¿no? Entonces yo creo que siempre que tengan síntomas y que crean que necesitan una visita, empecemos con una cita en línea y posteriormente podríamos ver una cita presencial. ¿Quedan secuelas o complicaciones después del contagio de COVID? Sí pueden quedar secuelas, César. Como leías, por ejemplo, Diana perdió el olfato y no lo ha recuperado. Sí pueden quedar secuelas. Hay que vigilarlo. Las peores secuelas que pueden quedar son la falta de aire, la opresión en el pecho, la fatiga, el dolor, la tos. Y esas se irán recuperando poco a poco y hay que estar vigilando bien que se quiten, ¿no? Daniela Ávila nos pregunta, yo ya di positivo a los anticuerpos que tuve, pero aún me sale que traigo, dice, llevo aproximadamente 22 días y no he tenido ningún síntoma, mi oximetría está en 95. Sí, seguramente, Daniela, pues quiere decir que ya te infectaste y que ya generaste anticuerpos. Normalmente los que salen positivos son los IgG. Si están positivos, pues quiere decir que ya tuviste la infección y ya te curaste. No hay ninguna otra cosa que tengas que hacer al respecto. ¿Por qué Claudia Torres? Muy buena pregunta, Claudia. ¿Por qué no deben de nebulizarse los pacientes con COVID? Porque esparcen la infección a los que estén alrededor de ustedes, de ellos. Cuando yo nebulizo a los pacientes, estoy generando un vapor pequeñísimo y está entrando a la nariz y el paciente lo combina con su aliento y entonces se esparce en la habitación en la que está el paciente y puedo contagiar fácilmente a un montón de personas. Entonces, por eso cuando vayan a un médico y les recomienden nebulizaciones y la sospecha es COVID, no lo hagan porque van a infectar a toda su familia. Hay otras maneras de dar medicamento respiratorio sin nebulizar. Entonces, no, utilizar nebulizaciones es riesgoso en los pacientes con COVID. ¿Cómo se está tratando el COVID? Pregunta Edna Porras. Con vigilancia, Edna. Con vigilancia, y el día de hoy hay un solo medicamento que está autorizado para su uso, que es la dexametasona, que se utiliza en pacientes que estén hospitalizados o que estén con falta de oxígeno. No se debe utilizar en ningún otro caso, no se debe de utilizar, pero ese es un medicamento que se puede utilizar en los pacientes con COVID. Entonces, bueno, esa es la forma. Lo demás es soporte. Si el paciente ocupa oxígeno, le doy oxígeno. Si el paciente ocupa estar hospitalizado, lo hospitalizo. Si ocupa medicamento para desinflamar, le doy medicamento para desinflamar. Pero no voy a dar nada más especial para ese tema, ¿no? ¿Cuál es el nivel de oxigenación que se considera normal o estable? Depende el lugar donde vivas, pero normalmente estamos hablando de 94 a 96. Es lo normal, 94 a 96.
¿Qué ejercicios recomienda? Bueno, mira, Eric, te recomiendo que busques en internet una página que se llama Fisio, con doble S, Fisio App, como de aplicación. Esa es una página de España donde puedes encontrar ejercicios respiratorios para pacientes con COVID. Es una página muy buena y si no, lo ideal es acudir a un centro de rehabilitación respiratoria donde te puedan dar una terapia que complemente la función pulmonar. ¿Okay? Entonces, bueno, creo que no hay más preguntas. Les recomiendo que estén al pendiente de lo que publicamos, al pendiente de estas transmisiones para que estén resolviendo dudas. No se dejen llevar por los charlatanes, hay mucho charlatán ahorita, hay muchas personas que están vendiendo la cura para COVID. Si la tuviéramos, ya se estaría vendiendo, vaya, ¿no? No hay una cura para el COVID. La mayoría de los pacientes con COVID afortunadamente sobreviven, la mayoría se curan naturalmente sin ningún tipo de problema. Entonces no hay que caer en estas desesperaciones. Hay que acudir con gente profesional, gente que sepa del tema, gente que está manejando este tema, ¿no? Pregunta César Alegría, lo del recontagio, César, ya lo platicamos al inicio de la transmisión, pero sí puedes volver a contagiarte, pero hasta después de unos 3 meses al menos, ¿no? Sandra pregunta la página Fisio App, con doble S, Fisio App, buscarla en Google, Fisio App. Diana, la ivermectina, 3 preguntas muy buenas, Diana. La ivermectina no funciona, hasta ahorita no sabemos nada de la ivermectina que funcione. Se ha utilizado, desafortunadamente hubo una publicación médica donde decían que funcionaba, y de ahí se malentendió el asunto y de ahí se vino todo el recetadero, diría yo, de ivermectina. Yo nunca la he necesitado, nunca la he recetado y nunca la he sentido útil para el manejo de la enfermedad. Las dosis que se requerirían para que funcionara son dosis que te pueden matar, entonces no la recomiendo. Muchos la dejan, y médicos con especialidades y médicos con formación académica la dejan. Yo no la uso, no la recomiendo, de hecho estoy súper en contra de utilizar la ivermectina de manera generalizada, entonces yo no la recomiendo, pero pues entiendo que muchos la están dejando, ¿no? ¿Qué más por aquí? En la vacuna, no tendrá gran utilidad. Bueno, Alma, mira, las vacunas depende. Hay vacunas que son muy funcionales, hay vacunas que no son tan funcionales. Habría que esperar los resultados de las empresas que están diseñando la vacuna. Los gobiernos están exigiendo que las vacunas tengan al menos más de 60-70% de efectividad en la prevención de la enfermedad. Y ya con eso serían buenas vacunas, con que prevengan el 60-70% de los cuadros, o al menos cuadros graves, ya sería una vacuna efectiva. Entonces, creo que es una buena esperanza la vacuna. Es difícil porque el tema de las vacunas es complejo, las vacunas no son rápidas, las vacunas tardan mucho tiempo en generarse. Entonces, realmente ahorita está haciendo un esfuerzo las empresas que hacen este tema para poder sacar una vacuna rápido, ¿no? ¿En cuánto tiempo puede convivir con personas de manera directa? Desde el inicio de los síntomas, 14 días de aislamiento, y de preferencia 3 días después de que el paciente ya no tenga síntomas, o sea, de que ya no tenga ni fiebre, ni tos, ni estornudos, ni síntomas gripales, ni diarrea, ni nada. Después de eso, 3 días después, el paciente ya puede convivir con su familia. Ya no es necesario hacer pruebas de control, ya no es necesario hacer nada más. 14 días después de detectado el cuadro, 14 días después de detectado el cuadro, y listo, se puede convivir con la familia. Pues hay que tener las medidas de protección que hay que tener siempre, lavado de manos, uso de cubrebocas, y no convivir en sitios cerrados o con un gran número de personas, ¿ok? Pero sí, es muy buena pregunta. ¿En cuánto tiempo se puede convivir? 14 días después de que se diagnosticó la enfermedad y 3 días después de que el paciente ya no tenga síntomas. Si el paciente persiste con síntomas mucho tiempo, ahí sí sería bueno una valoración, en este caso puede ser con un neumólogo o con un médico especializado en el tema de que esté viendo pacientes COVID, para vigilar por qué está persistiendo con síntomas más de ese tiempo, ¿no? Y listo, creo que no hay más preguntas. Esto es intentar estar conectándome frecuentemente
para responder las dudas, porque sé que hay muchas dudas. Traten de compartir el video para que más personas puedan responder estas dudas, que creo que son dudas que efectivamente son las que más pregunta la gente. No le crean a los videos de YouTube donde les venden 25,000 remedios para COVID. No es así, nadie está ocultando el tratamiento para COVID, pues simplemente no hay. Entonces, sean muy críticos con lo que la información que les envían, y cuídense, hay que cuidarnos para no tener COVID. Yo, por ejemplo, les voy a poner mi ejemplo, yo llevo ya 4 meses manejando pacientes COVID y me he hecho pruebas frecuentemente y no me he contagiado y entro a áreas COVID y todo. ¿Qué es lo único que hago? Cubrebocas, lavado de manos, alcohol en gel cuando no me puedo lavar las manos no estar en lugares conglomerados, ¿no? Entonces, haciendo eso, podemos librar la infección de manera importante. Perfecto, entonces estamos a sus órdenes, tienen nuestros números, tienen también la página de Doctoralia, a mi nombre, Jaime Alejandro Sánchez Gutiérrez en Doctoralia, y pueden agendar sus citas en línea. Y si hay necesidad de una cita presencial, se puede también programar, pero es un previo llamada conmigo, un cuestionario para ver cuál es el motivo de la cita. Cuídense mucho, estamos en contacto, tienen mis datos y les deseo lo mejor. Un saludo.